La cabaña estaba al borde de un lago quieto, oculto entre árboles altos que susurraban con el viento. Allí, donde los amaneceres eran un espejo dorado y las noches olían a leña húmeda, pasaba mi tío Efraín la mayoría de sus fines de semana. Pescador de alma, de costumbres serenas, había heredado esa cabaña de su padre y desde entonces se había vuelto su refugio del mundo. Yo no lo veía con frecuencia. Mi madre, su hermana menor, decía que Efraín era un hombre complicado, demasiado introspectivo, demasiado solitario, pero siempre fue amable conmigo. Desde niña recordaba su voz grave, su risa discreta y ese brillo en los ojos cuando hablaba del agua, de los peces, de la vida simple. A mis 29 años y tras un agotador año de trabajo en la ciudad, acepté sin pensarlo su invitación a acompañarlo por un fin de semana largo. «Te va a hacer bien desconectarte», me había dicho por teléfono. Llegamos un jueves por la tarde. El aire era más limpio, más denso, lleno de esos olores que en la ciudad uno olvida. Pino, tierra mojada, humo de leña. La cabaña, de madera envejecida pero bien cuidada, tenía una galería que daba al lago. Había 2 habitaciones, una cocina pequeña y una chimenea con sillones de cuero desgastado. Todo allí parecía detenido en el tiempo, pero en un tiempo amable. Efraín me recibió con un abrazo seco, pero cálido. Sus manos, grandes, rugosas, me envolvieron por unos segundos más de lo esperado. Llevaba una camisa de franela y el cabello gris peinado hacia atrás. Sus gestos eran pausados y hablaba mirándome directamente a los ojos como si cada palabra importara. Me mostró dónde dormiría. Una pequeña habitación con cama de madera y sábanas bordadas por mi abuela. La primera noche cenamos trucha a la parrilla y verduras al fuego. La conversación fluyó sin prisa. Me preguntó por mi trabajo, por mi madre, por cosas pequeñas que para él parecían importantes. Noté cómo se quedaba en silencio cada tanto, observándome con atención, no de forma invasiva, sino como quien intenta descifrar algo que se le escapa. Cuando me fui a dormir, supe que esa cabaña guardaba algo más que recuerdos. Sentí un leve escalofrío al cerrar la puerta, no de miedo, sino de una expectativa indefinida. A la mañana siguiente, Efraín ya había salido a pescar. Dejó café recién hecho y pan tostado sobre la mesa. Pasé el día leyendo junto al lago, con los pies descalzos sobre la madera caliente. Al atardecer, volvió con 2 peces grandes y una sonrisa más suelta. Cenamos juntos otra vez, y me sorprendió con un vino añejo que había guardado para una ocasión especial. Me pregunté si esa ocasión era ahora. «Estás más tranquila», dijo mientras llenaba mi copa. «Te hacía falta esto». Asentí y nuestras miradas se encontraron por un segundo que se alargó más de lo que debía. Fue él quien apartó la vista primero, volviendo al fuego. «¿Y tú?», pregunté. «¿No te hace falta alguien más por aquí?». Efraín se encogió de hombros y sonrió apenas. «A veces sí, pero uno se acostumbra a estar solo, aunque no siempre es fácil». Su voz se quebró levemente al final. Yo no dije nada, pero sentí una punzada en el pecho, como si ese hombre tan entero tuviera grietas que nadie había visto, y entonces, sin saber muy bien por qué, me acerqué y le puse la mano sobre la suya. Su piel estaba caliente y no retiró la mano. Solo me miró. «Gracias por traerme», susurré. No sabía cuánto necesitaba esto. Él no respondió, pero sus dedos se cerraron lentamente sobre los míos, y aunque ninguno de los dos dijo nada más esa noche, hubo algo en el aire, un cambio sutil, como una corriente invisible que comenzaba a fluir entre nosotros. Al día siguiente, él me propuso acompañarlo al otro lado del lago, una zona más apartada, donde los peces mordían mejor. El bote era pequeño y se movía suavemente sobre el agua. Llevábamos canastas, cañas y un termo con café. El trayecto fue tranquilo, pero cargado de una tensión que ninguno de los dos mencionó. En un momento sentí que su rodilla rozaba la mía. No se apartó, yo tampoco.
Pasamos horas pescando en silencio, con el sol filtrándose entre las ramas y el canto lejano de los pájaros. En un instante de pausa, mientras él cebaba su anzuelo, sentí su mirada sobre mí. No la esquivé. Nuestros ojos se encontraron otra vez, y esta vez no hubo nada casual. Era una mirada larga, densa, como si hubiera algo contenido que ambos temíamos liberar. «Has crecido mucho», dijo en voz baja. No me había dado cuenta hasta ahora. Sentí un calor recorrerme desde el pecho hasta la nuca. No respondí. Solo bajé la vista y sonreí. Él suspiró y volvió la mirada al agua. Esa noche el fuego crepitaba dentro de la cabaña. Llovía afuera. Yo me envolví en una manta y me senté frente a la chimenea. Efraín trajo 2 copas de mezcal, se sentó a mi lado y me cubrió las piernas con otra manta. «¿Estás bien?», preguntó. Asentí. «Hace calor», murmuré. Él se rió suavemente. «Eso es el fuego. O puede que seas tú». Mi respiración se agitó apenas. El silencio volvió a llenarse de algo más que palabras. Me giré hacia él y lo miré. Estaba tan cerca que podía ver el brillo de la llama reflejado en sus pupilas. Entonces, sin pensar demasiado, dejé caer la cabeza sobre su hombro, y él no se apartó. Al contrario, deslizó su brazo por detrás de mi espalda, dejándome allí, envuelta en su calor. No hablamos más, pero sentí su pulso, su aliento tranquilo, y su mano sobre mi brazo empezó a moverse lentamente, apenas rozándome con los dedos, como si dibujara en mi piel un pensamiento que no se atrevía a decir en voz alta. Mi cuerpo se tensó ligeramente, pero no por incomodidad. Era algo más primitivo, un anhelo. Cerré los ojos y supe en ese instante que algo en mí había empezado a cambiar, que esa cabaña no solo iba a ser un refugio de la ciudad, sino también el lugar donde una frontera silenciosa comenzaba a desdibujarse. El sonido de la lluvia golpeando el techo nos envolvía en un murmullo constante. Afuera el mundo parecía haberse detenido, como si la naturaleza misma nos hubiese dado permiso para ese instante suspendido entre las brasas y el susurro del viento. Me quedé recostada sobre su hombro más tiempo del que habría considerado adecuado, pero no me moví, tampoco él. Su mano, cálida y segura, seguía dibujando círculos lentos sobre la tela de mi suéter, apenas perceptibles, pero profundamente presentes. Podía sentir el ritmo pausado de su respiración, su pecho subiendo y bajando con una cadencia que me arrullaba, y entonces algo en mí se aflojó. Una parte tensa, guardada por años, se permitió ceder. Sin pensarlo, giré apenas el rostro hasta que mi mejilla tocó su cuello. Su piel olía a madera, a campo, a algo que no sabía que extrañaba. Lo sentí estremecerse suavemente. No dijo nada, pero sus dedos se detuvieron un segundo, solo para volver a moverse, ahora con una lentitud más consciente. «No tienes que quedarte ahí si no quieres», murmuró, pero su voz no tenía prisa en que me apartara. Tampoco la mía cuando respondí: «Quiero quedarme». El silencio volvió a envolvernos. No era incómodo. Era un silencio denso, poblado de pensamientos no dichos y emociones que apenas comenzaban a tomar forma. Afuera el lago dormía bajo la lluvia. Dentro solo las brasas crepitaban y el mundo se reducía a la tibieza de 2 cuerpos cerca, sin tocarse del todo, pero sintiéndose con intensidad. Pasaron los minutos, quizá horas. Cuando levanté la cabeza y nuestras miradas se encontraron, algo cambió. Su mano subió despacio hasta mi mejilla y la rozó como si no estuviera seguro de tener derecho a hacerlo. Cerré los ojos al sentir su piel contra la mía y me incliné apenas hacia su caricia. No había nada explícito, nada dicho, pero la carga era absoluta. «Te pareces a tu madre cuando era joven», dijo en voz baja, como si le hablara a un recuerdo. No supe si debía responder. Tal vez lo dijo para alejar lo que ocurría, o tal vez para justificar lo inevitable.
¿Y eso es bueno o malo?, pregunté buscando su mirada. Sus labios se curvaron en una media sonrisa que no alcanzó a borrar la sombra en sus ojos. Es difícil de explicar. Y sin más palabras, su pulgar acarició la comisura de mis labios. Esa línea leve de contacto me hizo contener el aliento, no por sorpresa, sino por la claridad que me trajo. Él también estaba sintiendo esto, esa corriente eléctrica que me recorría cada vez que se acercaba, esa necesidad silenciosa de que no se acabara la noche. Yo me moví primero. No fue un impulso brusco, sino algo tan lento que apenas se notó. Me incliné hacia él, sintiendo cómo su calor me envolvía, cómo su respiración cambiaba. Nuestro aliento se mezcló antes que nuestros labios, y por un instante nuestras frentes se rozaron. Él cerró los ojos. Yo también. «No deberíamos», susurró. «No», concordé, pero aún así, y entonces lo besé. No fue un beso profundo ni demandante. Fue un año, apenas un año entrelazado de labios que se encuentran y tiemblan. Su mano tembló en mi mejilla. Yo la sostuve con la mía. Sentí su cuerpo contenerse, como si estuviera a punto de alejarse, pero luego suspiró. Su aliento cálido se mezcló con el mío, y esa contención que ambos habíamos mantenido durante días, quizá años, comenzó a quebrarse. Me separé un segundo, lo suficiente para mirarlo a los ojos. «¿Te arrepientes?». Efraín tragó saliva. Me sostuvo la mirada sin decir nada. Entonces, con lentitud, deslizó su mano hacia mi nuca y me atrajo de nuevo hacia él. Esta vez fue su boca la que buscó la mía. Ya no hubo dudas. El beso fue más profundo, más sincero. Su mano acariciaba mi espalda mientras la otra se quedaba enredada en mi cabello. Yo sentía cómo su pecho vibraba contra el mío, cómo su calor me atravesaba como una fiebre suave y antigua. Cuando nos separamos, ambos respirábamos con agitación. Yo apoyé mi frente en su pecho y sentí cómo su corazón galopaba como el mío. No dijimos nada. No era necesario. La línea ya había sido cruzada. Esa noche no dormí en mi habitación. No hicimos nada más que abrazarnos, acostados en el viejo sofá frente a las brasas que se apagaban lentamente. Pero la cercanía, la piel compartida, el peso del otro cuerpo entregado al silencio, fue más que suficiente. Sus dedos jugaban con los míos y en la oscuridad sentí que el mundo había cambiado. Al amanecer, la lluvia había cesado. El lago reflejaba los primeros tonos dorados del día. Me desperté entre sus brazos con el leve crujido de su pecho al respirar. No dije nada. No quise romper el hechizo, pero él sí habló. «Anoche fue real, ¿verdad?». «Sí», respondí. «Fue real. No sé qué vamos a hacer con esto». «Tampoco yo». Y lo miré. «Pero no quiero fingir que no pasó», asintió, con una tristeza serena en los ojos. Y también con algo más, deseo. Ese deseo que no se agota con un beso o una noche de cercanía. El deseo que brota cuando el alma encuentra un eco inesperado en otro cuerpo. El fin de semana apenas comenzaba. Y yo intuía que ese lago, esa cabaña, esas manos que ya conocían la forma de mi espalda, aún tenían mucho más que revelarme. La mañana despertó tibia, con una bruma suave flotando sobre el lago como una manta suspendida. Desde la galería se podía oír el canto de los pájaros resonando entre los árboles y ese silencio particular que solo existe lejos del mundo, donde las cosas parecen hablar más con lo que callan que con lo que dicen. Yo me había levantado antes que Efraín. Me envolví en su camisa de franela que había dejado colgada en una silla y salí descalza a la galería, abrazando una taza de café caliente entre las manos. La tela me quedaba grande, olía a humo, a pino, a él. Era como si aún me llevara puesta su presencia, y lo cierto es que no me sentía incómoda. Al contrario, nunca me había sentido tan contenida. Escuché la puerta abrirse detrás de mí. Sus pasos eran lentos, pero seguros. Efraín se quedó de pie en el umbral, observándome un instante en silencio.
Yo no me giré. Esperé. ¿Te ves? Su voz era baja, más áspera que de costumbre. Bien. Giré apenas el rostro y le sonreí por encima del hombro. ¿Bien? ¿Cómo? Como si fueras parte de este lugar, como si siempre hubieras estado aquí. No respondí, porque algo en su tono me apretó el pecho, una melancolía sutil que no supe descifrar del todo. Efraín se sentó a mi lado y sus rodillas crujieron al hacerlo. Me entregó una manta doblada que llevaba bajo el brazo y con un gesto cuidadoso cubrió mis piernas. Se sentó en silencio, solo miraba el lago, como si tuviera miedo de volver a mirarme como lo hizo anoche, como si ya lo hubiera hecho demasiado. «¿No esperaba esto?», dijo al cabo de un rato, su voz teñida de honestidad cruda. «Yo tampoco», murmuré, «pero no me arrepiento». Él me miró entonces y en sus ojos vi algo más profundo que deseo. Vi una lucha, una tormenta lenta de emociones que se remolinaban detrás de su serenidad. Me sostuvo la mirada durante unos segundos interminables. Luego asintió con un leve movimiento de cabeza. «No soy un hombre joven», susurró, «y tú podrías estar con quien quieras». «Estoy aquí», dije sin apartar los ojos. «¿Contigo?» Ese «contigo» no era una promesa, pero sí una afirmación. Efraín pareció entenderlo. No insistió, no cuestionó, solo dejó que el silencio hablara por nosotros. Más tarde fuimos a recoger leña al bosque cercano. Caminábamos uno al lado del otro, y aunque no hablábamos mucho, cada paso compartido iba marcando una nueva sintonía entre los dos. En un momento, al trepar una pequeña ladera, resbalé ligeramente sobre las hojas húmedas. Efraín me sostuvo por la cintura, fuerte, seguro. Nuestros cuerpos quedaron más cerca de lo previsto. Me giré hacia él, mi respiración entrecortada por el sobresalto. Su mano no se apartó de mi cintura. Me sostuvo así, con firmeza y delicadeza. Entonces, sin palabras, llevó su otra mano a mi mejilla y volvió a besarme. Ese beso fue distinto al de la noche anterior, más terroso, más inevitable. Un beso que tenía hambre de lo que no se dijo, de lo que el cuerpo comprendía antes que la mente. Mis dedos se aferraron a sus hombros y sentí su fuerza, su madurez, su deseo contenido que ahora se abría como un cauce desbordado. Era un beso que se sentía como un paso más profundo, más real. Cuando nos separamos, aún envueltos en el bosque y el olor de las hojas secas, nuestras frentes se tocaron. El aliento cálido de Efraín acariciaba mis labios. «Nos estamos metiendo en algo», murmuró, sus manos aún en mi cintura. «Ya estamos dentro», respondí. Regresamos a la cabaña sin hablar más del tema. La leña crujía en nuestras espaldas, pero lo que pesaba realmente era la intensidad suspendida entre los dos. Al llegar, preparamos un almuerzo ligero. Efraín se movía con más soltura, como si una parte de él se hubiera rendido a lo inevitable. Durante la comida me sorprendió una caricia, sutil, su mano sobre la mía, acariciando el dorso con el pulgar mientras hablábamos de cosas cotidianas. Era un gesto íntimo, sencillo, pero cargado de todo lo que no podíamos decir abiertamente. Lo miré. Él no dijo nada, pero sonrió, y esa sonrisa suya fue como una llave girando dentro de mí. Esa tarde llovió otra vez. Estábamos sentados cerca de la chimenea, sin televisión, sin radio, solo el crepitar del fuego y nuestras respiraciones mezclándose. Me acerqué más a él. Apoyé mi cabeza en su pecho. Sentí cómo su mano subía y bajaba por mi brazo, acariciando mi piel como si fuera algo valioso, digno de contemplarse con devoción. «No sé qué significa esto», dije, casi en un susurro. «No hace falta saberlo todo», respondió. «A veces basta con sentirlo». Me incorporé apenas y me incliné hacia él. Nuestros labios se encontraron una vez más seguros, más entregados. Sus manos subieron por mi espalda y yo me acomodé sobre su regazo con las piernas cruzadas a su alrededor. El fuego iluminaba nuestros rostros y en ese instante el mundo pareció reducirse al calor de nuestras bocas,
a la textura de nuestras caricias, al vaivén lento de dos cuerpos que comenzaban a explorarse sin urgencia, pero con una intensidad que crecía como una marea contenida. Sus labios bajaron por mi cuello, besando cada parte con reverencia, como si buscara memorizar el mapa de mi piel. Mis dedos se aferraron a su nuca. Sentía el calor ardiendo dentro de mí, una llama que no nacía solo del deseo, sino de una necesidad más profunda, más emocional. No había palabras, solo gemidos suaves, jadeos contenidos y el lenguaje tácito de quienes se buscan con toda el alma. Esa noche dormimos juntos, esta vez en su cama, no hubo prisa. Solo un compartir de espacios, de temperaturas, de confesiones mudas a través de cada roce, y cuando la oscuridad nos cubrió por completo, supe que algo dentro de mí se había rendido para siempre, porque ya no se trataba de un fin de semana en el lago, se trataba de él, de mí, de lo que el destino o la casualidad o la necesidad nos habían puesto en el camino, y de todo lo que vendría después. La madrugada se filtró despacio entre las rendijas de la madera como un suspiro tenue que apenas rozaba la piel. Yo desperté envuelta en el calor del cuerpo de Efraín, su brazo firme rodeando mi cintura, su respiración acompasada al ritmo de la mía. Afuera el lago seguía sumido en una calma inmóvil, pero dentro de esa habitación de madera y sombra la quietud tenía otro pulso, el de dos cuerpos que habían cruzado un umbral del que no había vuelta. Me giré despacio, con el corazón latiendo aún bajo la piel, y lo miré. Dormía con el ceño ligeramente fruncido, como si el descanso no pudiera arrancarle del todo las preguntas que seguramente lo acompañaban, pero aún así se veía sereno, casi hermoso, su cabello gris revuelto, la barba incipiente en sus mejillas, las arrugas suaves junto a sus ojos cerrados. Era un rostro que contaba historias, y ahora, entre ellas, estaba la mía. Deslicé mis dedos por su pecho desnudo, apenas rozándolo, y sentí cómo su piel reaccionaba, cómo su cuerpo respondía incluso antes de despertar. Efraín abrió los ojos poco a poco y sus pupilas se enfocaron en mí con una mezcla de ternura y vértigo. «Buenos días», dije en voz baja. Él no respondió de inmediato. Solo me observó, su mano subiendo lentamente por mi espalda desnuda hasta detenerse en la base de mi cuello. «Pensé que tal vez habías soñado conmigo», murmuró. «Tal vez sí», sonreí, «pero preferí despertar aquí». Sus dedos se entrelazaron con los míos. No había necesidad de hablar más, porque lo que nos unía ya no era un impulso pasajero, una caricia accidental. Era esa gravedad dulce que aparece cuando el deseo se convierte en algo más denso, más peligroso. Pasamos la mañana sin separarnos. Preparó el desayuno sin camisa, con una naturalidad que me resultó tan íntima como seductora. Yo lo observaba moverse entre el fuego y los trastes, con ese andar firme que no pedía permiso para existir. Cada gesto suyo tenía una intención tranquila. Cada roce de su mano cuando me pasaba un plato, cada mirada que se detenía un segundo más de la cuenta, era como si tejiera en el aire un puente que me unía a él. Luego salimos a caminar por la orilla del lago. El barro se pegaba a nuestras botas y el viento jugaba con mi cabello suelto. A ratos hablábamos de cosas simples, recuerdos de mi infancia, el tiempo, la pesca, y a ratos simplemente caminábamos, hombro con hombro, como si no necesitáramos nada más que ese ritmo compartido. En un claro del bosque, donde la luz caía a través de los árboles como un susurro dorado, Efraín se detuvo. Me tomó de la mano y me giró hacia él. Sus ojos buscaban los míos con una seriedad que no había mostrado antes. «No quiero que esto te complique la vida». «Ya lo hizo», dije sin dudar, «pero no de la forma que crees. Soy viejo, hija. Tengo un cuerpo que ya no responde como antes y un pasado lleno de cicatrices. Y yo tengo un corazón que nunca encontró su sitio en lo que debía ser normal.
¿Por qué no dejar que esto sea lo que es? Efraín me miró como si me viera por primera vez, como si no entendiera del todo cómo alguien como yo podía haberlo elegido, aunque fuera por un momento. Sus manos temblaron un poco cuando me sostuvo la cara, y yo, sin prisa, me acerqué y lo besé. Fue un beso más profundo que los anteriores, más largo, más sincero. Sentí que algo dentro de él cedía, una barrera vieja, oxidada, que por fin se rompía. Volvimos a la cabaña al atardecer. La luz del fuego volvió a llenarlo todo de sombras suaves. Esa noche no hicimos el amor como la anterior. No hubo urgencia ni exploración tímida. Hubo pausa. Hubo un reconocimiento lento en cada beso, en cada caricia. Nos desnudamos sin palabras, mirándonos a los ojos, como si nuestros cuerpos llevaran años esperando este momento exacto. Cada roce era un pacto, cada gemido, una verdad dicha con la piel. Su respiración se entrecortaba al sentir mis labios recorrer su pecho. Sus manos me tomaban como si no pudiera creer que yo estuviera ahí, entregada, vulnerable, ardiendo. Y cuando por fin nos unimos, lo hicimos en silencio, con el cuerpo tenso de emoción contenida, con los ojos cerrados por el temblor que nos atravesaba. Fue en ese instante, en medio del calor, de las manos entrelazadas, del murmullo de su nombre escapando de mis labios, cuando lo supe. No era un deseo pasajero, no era una aventura en el bosque, era algo más. Al terminar nos quedamos abrazados, el sudor en la piel como una segunda manta. El silencio volvió, pero no era el mismo. Era un silencio lleno de respuestas. Efraín acarició mi cabello, con los ojos fijos en el techo de madera. Nunca imaginé esto, dijo al fin. Yo tampoco, respondí. Pero ahora no quiero imaginarme sin esto. Él me besó la frente con una ternura que casi me rompió por dentro. Y en esa madrugada que comenzaba otra vez, supimos los dos que ya no podíamos volver atrás, que la línea que cruzamos no era un impulso, sino un descubrimiento, y que lo que vendría después sería todo o nada. La mañana del domingo llegó silenciosa, con un aire más frío, como si el bosque también supiera que el tiempo se agotaba. Dentro de la cabaña el calor seguía contenido en cada rincón, pero ahora parecía distinto. Efraín ya no dormía a mi lado. Me despertó el sonido suave de la cafetera, el crujir de la leña y la tibia luz que entraba por la ventana entreabierta. La cama aún conservaba su olor. Me quedé allí unos minutos abrazando la manta, con el cuerpo aún entumecido por el peso de la noche anterior. Cuando por fin salí, lo vi sentado en la galería, envuelto en su chamarra de lana, con una taza de barro entre las manos. El vapor del café dibujaba espirales en el aire frío, y su mirada estaba perdida en el lago que se estiraba frente a nosotros, gris y calmo, como si esperara una respuesta que nunca llegaría. Me senté a su lado en silencio. Efraín no se movió. Solo estiró el brazo y me entregó su taza con esa delicadeza que ya me era familiar. No quise despertarte, dijo. No hacía falta. Algo me dijo que ya no estabas ahí. Nos quedamos en silencio por un largo rato, compartiendo el calor de la bebida y el crujido ocasional de una rama que caía del bosque. Yo lo observaba de reojo. Sus facciones estaban serias, pero no cerradas. Parecía más contenido, como si cada emoción estuviera envuelta en papel de seda, guardada en un lugar donde no pudiera desbordarse. «Tengo que preguntártelo», dijo finalmente sin apartar la vista del agua. «¿Y ahora qué?» Mi corazón dio un leve vuelco, no por la pregunta, sino por el modo en que la pronunció, sin dramatismo, sin exigencias, solo la necesidad honesta de comprender. Tomé aire antes de hablar. «No lo sé», admití. «No sé si esto tiene un nombre ni si lo necesita. Solo sé que no quiero fingir que fue un error». Efraín asintió, despacio. Luego giró la cabeza hacia mí y sus ojos, oscuros, intensos, buscaron los míos. «¿Y no te pesa?»,
Claro que pesa, pero también me libera. Él suspiró, largo, como si expulsara algo que había guardado por demasiado tiempo. Yo he pasado toda mi vida haciendo lo correcto, dijo, lo esperado, lo que debía ser, y sin embargo contigo sentí otra cosa. ¿Te asustó? Mucho, respondió sin vacilar, pero más me asusta que se termine. Tomé su mano entrelazando mis dedos con los suyos. Su piel era más áspera, más curtida, pero también más firme, más cierta, sujeta a la vida con una madurez que me hacía sentir protegida. No sé cuánto tiempo nos queda, susurré, pero no quiero pasar ni un día más sin haber vivido esto contigo, lo que sea que signifique. Él cerró los ojos un instante, luego me atrajo hacia su pecho y me abrazó con una lentitud que me desgarró el alma. Era un abrazo largo, profundo, como si sellara en silencio todo lo que no podía decirse con palabras. Pasamos el resto del día recogiendo nuestras cosas, pero nada fue igual. Cada movimiento era más suave, más consciente. Cada roce de nuestras manos más cargado de sentido. Me ayudó a doblar la ropa, a guardar los víveres, a cerrar las ventanas de la cabaña, pero no nos apuramos. Era como si estuviéramos tratando de estirar el tiempo, de grabar cada rincón en la memoria. Antes de subir al auto, Efraín se detuvo en el umbral de la cabaña. La miró largo rato, como si supiera que algo de sí mismo quedaba allí para siempre. Luego me miró. Cuando vuelvas, dijo, trae lo que sientas, no lo que debas. Le sonreí con un nudo en la garganta. Me acerqué, tomé su rostro entre mis manos y lo besé. Fue un beso sereno, sin urgencia, un beso de despedida, sí, pero también de promesa. El camino de regreso fue silencioso. Cada árbol que dejábamos atrás parecía alejarme no de un lugar, sino de una parte de mí que había despertado allí. Cuando llegamos a la ciudad, Efraín me acompañó hasta la puerta. No pidió nada, no prometió nada. Solo me sostuvo la mirada como si dijera, aquí estoy. Y yo entendí. Durante los días que siguieron, lo llevé conmigo en todo, en la forma en que el agua caía en la ducha, en los momentos de silencio entre trabajo y trabajo, en cada amanecer que recordaba el color del lago. Lo nuestro no tenía nombre, ni plan, ni futuro escrito, pero era real, tan real como el temblor en sus manos cuando me abrazó por primera vez, tan verdadero como el calor de su cuerpo envolviendo el mío frente al fuego. Y aunque el mundo no supiera qué éramos, nosotros sí lo sabíamos. Éramos ese instante perfecto entre lo que nunca se espera y lo que nunca se olvida.